Y con gusto voy a presentar a nuestro invitado, porque es más que invitado, un amigo que viene a visitarnos aquí a Síntesis el día de hoy. El licenciado Tobías Crespo, él es diputado del Distrito Nacional por el Partido de la Liberación Dominicana. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Bien, buenos días Marcela, Michelle y Terrero, y saludando también los televidentes. Y tempranito aquí siempre, cada vez que ustedes nos invitan. Le dijimos que las multas iban a ser muy caras y ahora son más caras con el aumento de sueldo. Habíamos discutido bien extenso. 5.800 era mucho y 10.000 tablas ahora es más. ¿Qué es lo que vamos a hacer con la multa? No, que la gente cometa menos infracciones. No, mire, nosotros entendiendo que la multa no es algo impositivo, la gente lo ve como si fuera un impuesto, algo tributario. La multa no es más que el pago de resarcir, la sanción penal, claro, por resarcir a la sociedad por el daño que se le ocasionó al violar la ley de 6317. En este aspecto, nosotros somos más que de los legisladores que entendemos que más de poner multas elevadísimas, deben cobrarse de manera eficiente y eficaz las que estaban, que eran las anteriores. Pero para hacer una historia rápida y presentar el proyecto de ley que nosotros depositamos hace 2 semanas, en el cual hasta el año 2007 las multas de tránsito quedaban obsoletas porque eran de 5 pesos, 10 pesos, la más alta era 25 pesos. En el año 2007 una ley del senador Domínguez Brito, que es la que se está aplicando actualmente, porque todavía la Procuraduría General de la República y el Intran no han aprobado el reglamento sancionador. No están vigentes todavía. No están vigentes las de 5.000, oíste Michelle, o sea, las de 5.000. Los 16 reglamentos que se aprobaron. No, son 32 que manda la ley, solamente 16. Se han aprobado 8. Sí, 8. 6 últimos y 2 que eran de administración del Intran y de la DGCET, que también mandaba la ley. Pero las multas que se están cobrando hoy no son la de la ley 6317, de 5.117,50, la más baja. Las multas que se están cobrando es la ley 1207, que era la que aplicaba anteriormente, donde habían 2 tipos de clasificaciones. Leve, que era una quinta parte del salario mínimo, es decir, 1.000 pesos, y las graves, que era una tercera parte del salario mínimo, que es 1.667. Es decir, que como quiera, estas multas en proporción del salario mínimo quedaban indexadas con el aumento. Cuando nosotros estábamos discutiendo la ley 6317, nosotros fuimos asignados a una comisión para modificar las multas que teníamos, que la habíamos clasificado en 3 tipos, y esto es cónsono con el nuevo Código Procesal Penal. Leves, que van de 1 a 3 salarios mínimos, graves de 1 a 7 salarios mínimos y menos graves de 1 a 5. ¿Qué implicaba esto? Que la multa más baja iba a empezar en 5.117,50 y la más alta, que era 7 salarios mínimos, que era la más alta de las graves, iba a pagarse 35.000 y pico pesos. ¿Qué significa esto? Que desde el punto de vista del juez o el Ministerio Público, el fiscalizador de tránsito, cada violación es diferente. No es lo mismo llevarse la luz roja que estar mal estacionado, y sobre todo carreras de auto en las vías públicas, y si esto entonces implica muertes y heridos. Entonces el juez, este tipo de clasificaciones tendría estos 3 rangos. El presidente de la República anunció que para el próximo mes de abril iba a llevar el salario mínimo sobre el cual se toma de base para estas 3 categorías, que es de 1 a 3 y 1 a 7, el más alto, a 10.000 pesos. ¿Qué implica esto? Que la multa más baja iba a ser 10.000 pesos y la más alta de las graves, que eran 35, iban a llegar a 70.000. Muy alejado de lo que son los ingresos promedios del ciudadano. Nosotros, a nadie se le iba a ocurrir que el presidente iba a anunciar un salario de este tipo, nunca había ocurrido. Y aquí a nosotros se nos atacó con un populismo legislativo, que nunca hacemos esto, y además que fue una ley que duramos 12 años trabajándola muy profesionalmente, que entendimos que ya que la Procuraduría y el Intran no había completado el régimen sancionador, la gente entiende que no ha habido una nueva ley. ¿Por qué no hay nueva ley? Porque se siguen cobrando las multas anteriores, pero también soy de los que creo, vuelvo a repetir, que la Procuraduría debe agilizar y eficientizar el cobro de las multas que existen, las viejas, las multas anteriores. Y en ese aspecto lo que hicimos fue someter un proyecto de ley de reducir en un 75%
el monto de las multas de la ley 6317. Esto va a impactar 90 y pico de artículos que tipifican violaciones. Usted sabe que en esta ley hay muchas violaciones, muchas prohibiciones, y cada una de ellas lleva una sanción, porque de nada sirve restringir y prohibir una inconducta si no lleva una sanción. Y en ese aspecto, nosotros tomamos de base un estudio que hizo precisamente la Tesorería de la Seguridad Social. ¿Qué dice ese estudio del 2010? Y de allá hasta ahora todavía no se ha aumentado el salario mínimo. Dice que del 100% de los asalariados, el 57.6% gana menos de 10,000 pesos. Pero también dice ese mismo estudio que el 8.6% gana menos de 20,000 pesos y que no llega ni siquiera a un 3.2% los que ganan más de 30,000 pesos. ¿Qué significa esto? Que en la República Dominicana los salarios son muy deprimidos, los salarios de la mayoría de la gente de a pie, ¿verdad? Sí. Y en ese aspecto, poner multas tan altas que no se vayan a cobrar o que no haya forma de que de manera coercitiva se pueda pagar, es mandar un mensaje al país de que violar la ley no tiene ningún régimen de consecuencia. Es mejor tener multas o sanciones ajustadas a los ingresos per cápita, además de que tampoco la República Dominicana tiene ingresos promedio per cápita igual a otros países. Si nosotros no podemos compararnos con Suiza, no podemos compararnos con Estados Unidos, con Europa o países orientales, donde los ingresos son promedios, ¿verdad?, por ciudadanos son más elevados que el nuestro. Tenemos que compararnos con países como el nuestro, donde generalmente las multas simples de tránsito, que es contravencional, es una multa penal de simple policía, como le llaman. Vuelvo a decir, si no hay implicaciones penales y civiles desde el punto de vista de muertes y heridos y daño a la propiedad pública y privada. Entonces, sometimos ese proyecto de ley que esperamos que se ponga en agenda para discutirlo incluso con otros proyectos de ley que tienen que ver con el régimen sancionador. Hay otro proyecto de ley de un diputado que es transportista que lo pone en montos fijos, de 750 pesos hasta 3.500. Aunque ya las normativas de hace 20 años para acá, Terrero, siempre se ajustan a salarios mínimos para que el legislador no tenga que estar cada cierto tiempo recalculando. Y también hay otro proyecto de ley del diputado Miguel Espinal que tiene que ver con limpieza, él le llamó una amnistía de las multas viejas, que yo le llamo más una sincerización. No sé si ustedes saben que hay muchos ciudadanos que le han puesto multas, que ni siquiera tienen cédula, que por ejemplo nunca se han montado en un motor y le han puesto multas por carro. El problema es que hay muchas multas aquí. Nosotros trajimos a Claudia Francesca de los Santos y es verdad, por eso es que usted tiene que encargarse de que su carro se traspase. Porque a veces le ponen una contravención al vehículo y eso le sale a la licencia de quien es dueño del vehículo. Y eso ocasiona mucha distorsión y eso va a seguir así con la ley nueva. La parte civil, Michelle, es al propietario del vehículo. Por ejemplo, a veces tú no tienes el conductor y ¿qué hace la gente? Coge la placa y se la indica al que es propietario de esa placa, pero quien violó no fue el propietario, porque el propietario puede ser que sea una empresa o lo tenga otro ciudadano manejando un vehículo y está a la guardia. Entonces, en ese aspecto... ¿Lo van a modificar? No, nosotros lo hemos estado discutiendo, el tema de un procedimiento para que el ciudadano pueda impugnar esas multas que se colocaron o se asignaron violando el debido proceso. Y el Código Procesal Penal lo tiene. Tú tienes un mecanismo. Eso es más peligroso con los accidentes de tránsito. Aquí nosotros hemos hablado siempre de que por qué ahora ustedes tocan el tema de la multa, pero incluyan el tema de los accidentes. No es justo que una persona que vendió un vehículo y que el otro no lo traspasó, que aquí hay más de 300,000 a 400,000 casos en ese sentido, o de un dealer que vendió y el otro no le ha pagado y todavía el carro no se ha transferido, o de una persona simple que es dueño de una empresa y esa empresa, un chofer que se contrató con licencia, con seguro y todo, le llega una responsabilidad sobre algo que hizo alguien, porque la responsabilidad debe ser del chofer, no del vehículo. En otros países, hay países que la civil y penal es del conductor, pero históricamente y los códigos aquí establecen una separación. Y en ese aspecto hay un procedimiento, Michelle. Si usted vendió el vehículo y el otro
no lo traspasó, ¿verdad? Para no pagar el porcentaje que se ir, paga. Usted va a DGI. impuestos internos, a la DGI, y notifica esa venta y ya se libera civilmente. Pero también se puede ir un poco más allá, puede incluso registrarlo en lo que se llama la conservaduría de hipoteca, registrar ese contrato para asegurarse doblemente a nivel civil, que también es una opción. Pero si el que a usted le vendió no hizo el traspaso y usted no hizo las diligencias pertinentes para ir a impuestos internos, sigue dándole seguimiento, valga la redundancia, la responsabilidad civil al propietario del vehículo. No, inclusive uno puede entrar a la DGI y verificar el vehículo si llega a tu nombre. Pero hay ciudadanos que se le olvida a Terrero, que no hacen ese procedimiento. Está el accidente de tránsito, hay una empresa de abogados que analizan y determinan quién es el dueño de ese vehículo, ven la propiedad que tiene, si tiene póliza o no, porque también hay un tema de indemnización, que cuando tú tienes una póliza de seguro, el valor que va a pagar es hasta el monto de la póliza. Fuera de ahí, entonces, la responsabilidad personal de las propiedades del que al cual está el nombre de la matrícula, tiene que pagar lo que el juez decida de indemnización a la víctima o a los familiares de la víctima. Le voy a decir algo, y es una propuesta que ojalá y sea tomada en cuenta. Y es, ahora que usted mencionó, Andrés, la búsqueda que uno puede hacer en impuestos internos, le voy a decir un caso por experiencia personal. Existen vehículos que no han sido traspasados por los terceros, que no te que siguen a nombre tuyo o de tu empresa o de tu compañía o de tu esposa o de quien era el propietario original, y que no te aparecen en el listado de la DGI. Yo entiendo que debiera ser, hay un procedimiento que debieran de hacer, o que uno pueda hacer una certificación, ¿cómo se llama? Una declaración y registrarla que diga, al día de hoy, esta empresa posee estos vehículos y esto, y el que tenga una objeción que lo diga. O hoy, como Michelle Jacín, yo soy dueño de estos 3 carros y estos son los vehículos, yo no tengo otros vehículos. ¿Por qué? Yo imprimí, fui a la DGI e imprimí mi nombre con mi cédula, con lo que aparece ahí. Y esa certificación es válida, porque ¿por qué yo no me lo descargué? Porque no lo encontré. Pero sucede que hay problemas con los activos. Y tú ves todavía que con las propiedades y los vehículos, te dicen a ti, esa propiedad no es mía, porque no se la han descargado, pero el contrato fue traspasado. Entonces, que se autorice que la certificación o la declaración que uno haga sea válida, porque tú dices, ¿por qué tú no lo descargaste? O porque no tengo el contrato, o porque el otro no lo traspasaron y yo no lo sabía porque yo me busqué y no lo encontré. Sí, lo que pasa es, Michelle, que en el caso de los vehículos, ¿verdad? No puede ser de oficio que Impuestos Internos haga esa declaración del listado a que pertenece, porque cada propietario de uno o varios vehículos debe hacerlo, porque el vehículo tiene lo que se llama el certificado de propiedad, que es una matrícula, igual que un título de un terreno o de una casa, y hay garantías y seguridades sobre hipotecas, sobre esos vehículos, privilegios inscritos y toda una serie de elementos judiciales que seguro están pendientes con respecto a ese vehículo, y que Impuesto Interno, hasta que no se falle posiblemente en la justicia, ¿verdad?, no puede hacer un procedimiento sumario o de oficio. Tiene que ser cada propietario de sus flotillas de vehículos que deba hacer ese procedimiento. Sí, pero hay 2 cosas. Mire, yo recuerdo que cuando la DGI ayudó con ese tema, dio una prórroga para que los dueños de vehículos que habían vendido a un tercero fueran a la DGI sin pagar, porque hay que pagar. Sí, claro. El tema es ese, el mucha 2%, gente no va, creo que el 2%, el 3% del valor de... Que debería pagar lo que lo compró. Sí. Pero como esa persona no quiso pagar, no fue. Entonces la DGI anunció que las personas que estaban bajo esa condición podían ir allá y decir, yo se lo vendí a Michelle Jacín. Una amnistía para ese grupo, para ese grupo de ciudadanos. O sea, yo le vendí eso a Michelle Jacín y esta es su cédula. Y me fui, y ahí mismo me descargan a mí, pero yo en ese caso no estaba pagando porque la DGI dio una amnistía. Quizás
Puede haber muchos casos como eso y quizás deberían volver a poner. ¿Sabes qué es lo que pasa también? Que encontrar finalmente el que tiene la propiedad real sobre el vehículo, es decir, la guarda, el uso, a veces se dificulta. Yo tengo un caso... No, pero lo que decía, perdóname, lo que decía en ese momento era, a quién, tú me tienes que decir a quién se lo vendiste. Yo se lo vendí a Michelle Jacín. Si Michelle Jacín se lo vendió a otro... Hoy no compró una. ¿Entiendes? Sí, pero Michelle Jacín tiene que ir y firmar para que esa matrícula pasase del propietario original a Michelle. En ese momento, diputado, no era así. Yo simplemente decía, óyeme, y yo lo hice, porque yo vendí un vehículo y apareció ahí a mi nombre todavía. Yo fui, mira, se lo vendí a fulano de tal. Y no pagaste el Y me fui. No, porque estaba exento en ese momento. Y me fui, y después la persona me dijo, mira, me pusieron el nombre. Y no es tuyo. El carro yo te lo vendí. Sí, pero hay momentos, Andrés, que tú le vendes a un compadre, ese compadre le vende a otro y otro. Sí. Yo tengo un ejemplo de un compadre que vendió 3 veces y el cuarto fue que tuvo un accidente, mató a una persona, ¿verdad? La responsabilidad penal fue del que mató, que no se desapareció, pero y no apareció en juicio. Sin embargo, la culpa civil sobre la propiedad la hicieron sobre el propietario. Entonces era muy difícil las notificaciones de a quién se notifica. No, pero ahí está. Entonces ahí se dificulta. Eso es la negligencia de uno, que el que vende. Porque tú tienes uno que vende, debe asegúrate de que se traspase el vehículo. Y si no, tú tienes riesgo. Ahora, yo volviendo un chin hacia atrás, diputado, no entendí bien el tema de las multas. No entendí por lo siguiente. Yo sé que en Estados Unidos le ponen una multa al carro. El tipo pasa por ahí y el carro está mal parqueado y ahí y te lo dejan en la tablilla, te la dejan ahí y te fuiste. Y cuando tú vas a buscar tu placa, te salen todas las multas. Aquí las multas, los agentes de la DGC se las ponen a la persona. Sí. Te paran, al conductor, te piden tu licencia y te ponen una multa. No. A la persona. Siempre a la persona. A la licencia. Siempre a la licencia. Pero a veces a través del vehículo. Cuando tú te vas a un peaje en rojo que te acogen la placa. Un peaje que no pagaste. Pero lo que pasa es que aquí todavía no se había asignado. Esta ley, la 6317, establece multas por foto para enviarla. E incluso hay países donde hay unas brigadas de la misma policía que con cámara va dando vueltas a los vehículos estacionados, va tirando la foto y le va enviando. Todavía aquí no ha empezado, pero la ley lo establece, porque anterior la ley 241 mandaba todas las multas y todas las infracciones, las mandaba a los tribunales y no permitía que por tecnología se pudiera poner las infracciones. Incluso nosotros en esta ley pusimos la placa delantera y la placa trasera, es decir que la dirección... Por si acaso cambia un día. Sí, porque cuando tú vas a tirar, que te acercas al semáforo, lo que primero se ve es la placa. La parte de atrás casi siempre te la tapa el vehículo que va detrás de ti. Pero aquí no tenemos placa adelante. Pero la ley establece que Impuestos Internos, el Departamento de Vehículos va a volver esta ley va a volver a retornar por un tema hasta de seguridad ciudadana, porque lo primero que se ve es la parte delantera del vehículo, es la placa. A veces si ya a ti te impactaron, que tú caes al piso. Hay que ver porque ya hay vehículos que no traen, ya no vienen preparados para la placa adelante. Sí. Bueno, nosotros está establecido, incluso el Departamento de Vehículos y Motor de Impuestos Internos está preparado, y también para los motores. Ustedes saben que los motores, con el tema de los motores, de una sola placa, a veces ni siquiera tienen la de atrás. Sí. Hay una gran cantidad de atracos, de temas de delincuencia que se hacen en motores, no en un motor, a veces en 2 motores, con 4 personas. Entonces, nosotros tenemos por un tema de seguridad ciudadana, que es la mayor preocupación del dominicano hoy por hoy, salir de su casa sin un rasguño y llegar también tranquilo y sin problema a su casa, de retornar. Eso fue en un momento que había una directora de Impuestos Internos que las chapas metálicas se agotaron, ¿verdad? Y hubo una escasez. Pero si tú pagas el 17% de tu placa, hay que darte tu chapa delantera y tu chapa trasera, porque al final lo demás es un sticker que se pone cada año en el vidrio. Y no hay que estar generando este metal. Correcto, eso dura para siempre. Y eso te permite una mayor garantía de la seguridad, de la movilidad, porque también el rastreo de la delincuencia se facilita. En el caso de la motocicleta es importante porque es donde colocar la placa, porque la mayoría de las motocicletas aquí, las que tienen placa, la tienen en los laterales. No atrás, en un ladito. En un lado. Debe ser delante y detrás. Exactamente. Con el caso este de las multas,
¿Qué está haciendo la gente? Si Mira, ustedes pueden- en lo de la placa nosotros pusimos que sea por región, por provincia y por municipio, Ok. que también permite darle seguimiento más fácil a de dónde es esta placa, es de Pedernales Sí, y sí. qué hace en Santiago, entonces hay Sí, mayor sí. seguimiento en ese Pues tema. Estados Unidos. Eso ayuda mucho para la delincuencia. Claro que sí, está puesto en la ley que impuestos internos debe, el orden de la placa, el numeral debe estar, la región, si es la región sur o la región Cibao, la provincia y hasta a nivel municipal. Habían dicho que habían una fotografía, cámaras pilotos. Yo entiendo que es sumamente importante el tema de las cámaras porque eso va a reducir mucho el tema de la gente pasándose en rojo en el semáforo, que es la principal causa de accidentes, yo creo, en la parte urbana. Y habían dicho que habían unas cuantas cámaras pilotos que estaban trabajando ya. ¿Eso es cierto? Sí, desde que yo estaba en tránsito el año 2001, ahí en el Boulevard, en la 27 de febrero, el Centro Inteligente de Control de Tráfico, que tiene 26 Eso ya no existe cámaras. más, ¿verdad? ¿O Sí, está ahí, sigue ahí. Son 26 cámaras que fueron preparadas para seguridad vial, para tránsito. Lamentablemente, las del 911 no fueron, la analítica de video, no fueron compradas para el tema de la placa, del OCR, de la identificación, de identificar cuando pasen el semáforo y poner la foto. Yo pensaba que sí. Creo, el dato que yo tenía hasta ahora era que no estaba. Entonces, se pudiera aprovechar esas 2.000 y pico, 5.000 cámaras que están del 911 para también montarla con el tema de la seguridad vial. Pero ese Centro Inteligente de Control de Tráfico existe en el Boulevard, tiene unas espiras que cuentan incluso la cantidad de vehículos y te puede asignar de manera dinámica el tiempo de cada fase del semáforo. Es decir que eso se empezó a instalar en el año 99, terminó en el 2001 y sigue operando. Incluso cuando fuimos director de tránsito, nosotros subimos en línea esos videos para que la gente viera el tráfico y donde en los puntos que estaban muy congestionados, pues tomaron otra vía. Aunque ya esto no es necesario porque uno tiene plataformas ya georreferenciadas que son muy inteligentes, que te dicen con la geolocalización cómo llegar al punto de destino. Ok. Diputado, el PLD como partido tiene ya varios periodos en el poder. Una vez interrumpido, pero del 96 para acá casi ha sido siempre el bateo poder. Y corrido. Exactamente. Y es la plataforma política más grande hasta ahora mismo, de organización y de estructura. Bueno, era un partido antes de cuadro, ahora se abrió, hace mucho que el padrón está cerrado, pero como quiera se abrió en un momento y tiene mucha gente y muchos adeptos que están esperando mucho para entrar y otros para mirar cómo se ve este proceso. En el comité político del PLD se habló en la última vez de que se quería abrir el padrón y que también iban a hacer las primarias semiabiertas, que no se entiende bien qué es esto. Pero después vimos que la secretaria de la organización dijo que no, que el padrón no se va a abrir, no sé. Y dígame usted, si usted conoce algo, ¿qué es lo que realmente está pasando? ¿Se va a abrir el padrón para estas elecciones, para que los que quieran ser miembros del partido ingresen o no? ¿Y la primaria semiabierta, abierta o cómo es? Miren, nosotros, ningún partido tiene un padrón creíble. Eso fue lo que llevó a que algunos partidos plantearan elecciones primarias con padrón abierto. En el mismo PLD, hay ciudadanos que están en el padrón del PLD, están en el del PRD, están en el de Reformista, están en el de PRM, en todos los partidos. Hay otros que lo han puesto ahí sin pedirle ni siquiera la autorización. Es decir, que nosotros que tenemos un padrón de 2.5 millones de afiliados, que no es verdad. Nosotros en la última reunión, no la última, la penúltima reunión del comité central, aprobamos dejar sobre la mesa un reglamento muy importante que era el de la limpieza del padrón. Pero como había que esperar la ley de partidos políticos y la ley electoral, se dejó esos 3 reglamentos. Aprobamos 5 de ellos. ¿Por qué? Porque no teníamos un padrón creíble y se quedó el de limpiar el padrón del PLD. Sobre este aspecto, la ley de partidos políticos solamente establece 5 mecanismos de elección. Abierta con el padrón de la Junta Central Electoral, cerrada con el padrón de cada partido, ¿verdad? Cada partido, el que entienda que tiene un padrón cerrado. Como el PRM que va como cerrada. Como el PRM que va cerrada.
encuestas, que yo entiendo que yo no sé de dónde salió eso, pero las encuestas no es un mecanismo de selección de candidatos. La encuesta te dice una fotografía de nivel de simpatía y posicionamiento y te puede pero lo usó, indicar. Pero el PLD lo usó, ¿eh? El PLD lo usó, pero también puede ser usado para descartar gente Claro, buena. no, y se hizo así Entonces mismo. la pregunta es, ¿quién Así va a mismo. determinar las firmas encuestadoras? Bueno, la ¿Cuántas van a Junta hacer? está llamando hoy, hoy, para registrar, van a hacer una lista de elegibles. Pero si para- es la Junta, ahí no hay problema porque hay un árbitro, Exacto, Terrero. Aquella vez fue No, el nadie. mismo PLD que era juez, Sí. era parte Y interesada. buscaban inclusive, buscaban agencias de estas de encuestadoras que eran de gente ligada. Vinculadas a los Sí, candidatos. claro, Entonces, claro. ahí no se puede. Y la otra, que era un pleno de dirigentes o una asamblea de delegados. Esos son los 5 métodos que establece la ley de partidos políticos. Quiere decir que fuera de ahí, cualquier aspecto que se quiera presentar es ilegal. Habría que modificar la ley de partidos políticos, que es de reciente aprobación, que tiene también un reglamento, que hay plazos fatales, y yo no creo que haya tiempo para limpiar el padrón de los demás partidos, para hacer un padrón semiabierto o semicerrado. Eso es muy opaco, es decir, ahí hay ambigüedad, opacidad, donde tú no puedes saber qué finalmente se va a desprender. Uno no sabe que la gente que metieron en el PRM ahora mismo, si están en el PLD, tú no sabes los reformistas cuál es su padrón, porque a veces ni siquiera para su directorio ejecutivo ellos no saben cuántos son de 800 personas. Y no me gusta atacar los otros partidos, pero es así. Sí. Te presentan 2 listados y la Junta a veces tiene que decidir de cuál es la dirección ejecutiva de cada quien. Y en el PRD, que no quiero ser PRDólogo, uno no sabe cuál es el padrón per se, porque una gran parte se fue para el PRM, otros han vuelto, es decir, se han movido dirigentes de un lado a otro. Y tú no sabes, creemos en la actualización. tú de no los sabes en padrones. el PRD qué es lo que hay metido ahí. Y en el PLD ya yo te dije que había 2.5 millones supuestamente de afiliados, que verdaderamente ahí hay mucha basura que hay que limpiar. Entonces yo creo en que el padrón abierto aprobado por la última reunión del Comité Central es una modalidad nueva, nunca se había experimentado este tipo de votación, por lo menos en el PLD. Los demás partidos sí, yo recuerdo en el 2004 que Amable Ariti junto con Eduardo Estrella, ¿verdad?, abrieron el padrón a todo el mundo, hubo unos resultados ahí que hubo sus cuestionamientos, pero ese fue un intento que se hizo en ese momento. Pero administrada por la Junta Central Electoral, simultáneas, con este mecanismo de múltiple elección, es el primer piloto que nosotros vamos a ver en el sistema democrático en mucho tiempo, porque todo el mundo se iba con el padrón de su partido. Hay tambores de guerra en el PLD porque hay 2 facciones envueltas en un dilema. Hay varios candidatos, precandidatos que no suman, que no marcan en las encuestas. Lo que dicen los periódicos es que, y los medios, es que hay un problema que puede traer consigo una división del PLD. Y siempre la gente habla de que no se va a dividir o sí se va a dividir, y que el que se va pierde. Pero mucha gente se ha ido de partidos, no necesariamente de República Dominicana, y le ha ido bien. La pregunta es, lo que se discute es el pleito entre Leonel Fernández y Danilo Medina, que nosotros pensábamos que ese pleito se había resuelto ya en el 2015. Pues en el 2015 había un pleito y se llegaron a un acuerdo y se aprobó la reelección, y el presidente Fernández apoyó la reelección porque salió a las calles. Yo entendía que estaban las heridas sanadas, pero no están sanas. Parece que le echaron limón y abrieron. ¿Usted cree que, bueno, la posibilidad siempre existe, pero usted como PLDista, miembro del Comité Central, entiende que las cabezas de los líderes está tan caliente que puede llegar a una división? Yo entiendo que no, que los que más están calientes son los seguidores. Muchas veces los seguidores, ¿verdad?, la gente que está muy de cerca de esos líderes, los anillos, pues encienden la pista. Lo que ellos mandan a hacer cosas. Encienden la pista porque la política es una guerra, ¿verdad? Es una guerra, siempre es una batalla continua en la lucha por ese poder. Y donde 10 gente piensan iguales, 9 sobran. En cada partido político, cada quien tiene su forma de pensar y su librito. Entonces, nosotros entendemos que ellos siempre se han sabido poner de acuerdo, que aún con los enfrentamientos que no vienen de ahí, en el 2007 hubo también un enfrentamiento, claro. Nosotros pudimos retener el poder, en el 2012 había un pulseo,
que ustedes saben la historia, y en el 2015, y va a verlo también en el 2023, 23 y 24, porque esa es la actividad política. Pero lo importante aquí es preservar la unidad del PLD, de que en definitiva no se pierdan los avances que nosotros del año 96 hasta la fecha, tanto en los gobiernos de Leonel Fernández como Danilo Venida, ha experimentado la sociedad. Y fruto de eso es que nos hemos reelegido las últimas 6 elecciones de manera consecutiva. Es decir, todavía la sociedad cree en el PLD, y si cree en nosotros como partido, se ha visto los avances, ¿por qué nosotros tirar por la borda y no ponernos de acuerdo? Dejar la desavenencia, las ambiciones, y tal vez en esa lucha por el poder político saber qué es lo que más conviene, no para mí, sino también para la sociedad, porque nosotros tenemos también una generación que está empujando, que posiblemente caiga en un vacío político, que esa lucha entre los dos grandes líderes puede llevar a que no solamente perdamos el poder, sino que carezcamos de líderes para poder suplantar más allá del 20, porque el país va a seguir después del 20, el país va a seguir después del 24, y va a seguir después de Leonel, de Danilo, nuestro y de cualquier otro dirigente. Pero según Melanio Paredes hay un nuevo PLDismo que quiere mantenerse en el poder, ¿eso es así? Bueno, lo que cambia es las circunstancias y las situaciones, pero yo creo que el PLD cambió a partir del 6º Congreso del año 2001, en el cual nosotros dejamos de ser un partido de cuadro, como dijo Terrero, los que fuimos formados en el viejo PLD, se abrió el partido para masificarse y convertirse en una maquinaria electoral, donde lo que somos realmente es una maquinaria electoral, no aquel partido que tenía disciplina, mística, y sobre todo entendiendo de que en ese nuevo cambio, si la sociedad cambia, los políticos debemos cambiar. Pero el verdadero cambio se dio en el 2001, cerramos los círculos de estudio, cerramos la escuela de formación política, masificamos el partido y dejamos de ser un partido para ser una maquinaria electoral. Mire una cosa, Francisco Domínguez Brito es un dirigente importante del PLD y ha ocupado posiciones claves en el partido del 1996 y ha sido precandidato en algunas elecciones. El pirómano. Exacto. Sí, porque quema, ¿verdad? Entonces, él ha sido precandidato en varias oportunidades, no ha sumado porque no ha tenido, pero sin embargo es una persona que se le considera una persona muy ética, muy profesional, muy decente y que mucha gente quizás lo aspira. ¿Tú sabes cómo le dicen al video de Domínguez Brito que mandó el video del loro? ¿Por qué? Porque él se puso a hablar mal del loro, de que no hablaba y ahora no lo puede vender. Le pregunto qué opinión usted le merece ese spot donde yo aquí, en esta mesa, lo valoré diciendo que él entendía que era diciendo lo malo, sacar lo malo del PLD y entonces renovar el PLD. Yo creo que eso no es malo, pero la mayoría de la gente lo que ha visto mal el video, quizás lo ha visto bien una gran parte de la oposición, pero ¿cómo usted lo valora? Mire, muy desacertado, inaceptable, incluso improcedente. Lo que la ciudadanía había visto de Domínguez Brito no es este tipo de actitud, de comportamiento. Creo que lo que él planteaba de la parte filosófica, ¿verdad?, y las propuestas está bien, pero él como lo hizo, pues manda un mal mensaje. Manda un mal mensaje porque en definitiva hay gente que nos está viendo a nosotros los políticos y tal vez como nosotros empecemos, sino como terminemos nuestro accionar político, y mucha gente, aunque uno no lo crea, está monitoreando, observándole, dándole seguimiento a uno, viendo los pasos, viendo dónde tú falseas de un pie, ¿verdad?, para darte por el bueno a veces, para que te caiga. Entonces yo creo que los políticos debemos medir mucho y no aceptar todo lo que nuestros asesores a veces nos endilgan o nos sugieren. Creo que el efecto que tal vez quería lograr no lo logró, y entendemos también que a veces uno tiene que accionar más que en la parte. Yo una vez tuve una crítica precisamente cuando él fue procurador, que dijo una vez que estaba investigando 20 personas de legisladores que estaban vinculados con lavado y con el narcotráfico, y nos echó basura a todos. Y no dio los nombres. Entonces no dijo los nombres. Entonces yo creo que cuando tú estás en un nivel de responsabilidad de una función pública, tiene que actuar. Entonces yo entiendo que más que la quemadera de la gorra, más que el mensaje que quiso enviar, nosotros cuando nos toca la oportunidad de actuar, debemos hacerlo para que lo que yo diga sea lo que yo haga. No le crea mucho a los políticos lo que dicen, créele lo que hacen.
Vamos a decirle que vea el video, la película que está en la serie, en Netflix ya. ¿Cuál es ella? De la muerte del presidente Colosio de México. Coloso. Y yo creo que es vital que él la vea para que vea lo que ocurrió adentro de un partido. ¿Ya está en Netflix? Sí, cuando uno de los candidatos dio un discurso anti-impunidad, anticorrupción y anti-todo del gobierno que estaba. Sí. Llegó al primer pueblo haciendo la campaña. No, pero él fue procurador general de la República y tenía la oportunidad para combatir eso. Sí, eso es así. Eso es así. Yo pienso, primero, mira, yo creo que es importante hablar de ese tema, Michelle, aunque sea brevemente. El mensaje, desde el punto de vista de la sociedad, no es malo decir lo malo que se ha hecho. O sea, que cuando alguien actuó mal, desde el punto de vista de la sociedad, una sociedad sana, eso es acertado, lo ve bien. Sí. Sin embargo, la oportunidad no es lo bien. Sí. Porque cuando Domingo Víctor dice ahora que va a decir ahora, ya la oportunidad de él pasó porque fue procurador y tenía una dirección para eso. Exacto. Y no hay un político preso. Y era quizá donde mejor lo iba a aprovechar. Donde lo podía posicionar. No veo ningún político preso. Bueno, pero está amenazando de que va a decir todo lo que no se dijo de Félix Bautista. Está convocando a la gente. Un día es quien que va a hablar. Yo no sé. Creo que es el jueves, pero debió hacerlo cuando ¿Pero y por qué no lo dijo en el momento? No decirlo, es hacerlo. Hacerlo, porque él tenía... era Ministerio Público. Decirlo, o sea, denunciarlo. Vuelvo y repito, no le crea al político lo que dice, créele lo que hace y cómo lo hace. Pero no es lo mismo que lo diga un candidato o que lo diga un procurador. No, correcto. Bueno, no tiene el mismo efecto. Ahora él es candidato presidencial, pudiera estar buscando adhesión y simpatía, pero en el momento que él tenía la responsabilidad gubernamental. Hay que reconocerle algo, diputado Tobías, que él subió a estrado, casi en esas oportunidades, a defender lo que él estaba planteando como Ministerio Público, en muchos de esos casos. En estos casos de ahora de Odebrecht no hemos visto al procurador fajado ahí, que debería ser bueno, también enfrente con todos los imputados y con los abogados de defensa. Macho. Eso es importante. Bueno. ¿Te imaginas Jean Alain ahí? No, pero es bueno ver eso. Esos debates son buenos. Desde el punto de vista judicial. Son un caso importante como, por ejemplo, de Brecht. Yo a veces veía a la fiscal del distrito subiendo también estrado en temas que ellos interesaban. Y se veía entendía que debía subir y no sus abogados o su ajuste. Exacto, ella con sus abogados, pero ella al frente. Y Domingo Víctor también lo hizo también. Sí. Pero el tiempo creo que lo dejó pasar para venir con eso que está diciendo ahora. Por eso, no es lo mismo decirlo cuando era procurador que cuando es candidato presidencial. Sí. Se resuelve, ya lo que queda es un mes y pico para que se defina lo de la reelección. Hasta julio, es julio. Hoy es 25 de marzo. Es a julio. Se fue en marzo. No, los plazos que establece la Junta para el tema de arrancar la campaña el 7 de julio, pero te da 45 días para que los partidos presenten los postulantes. Es decir, a veces tú abres la compuerta, se inscriben personas y en esos 45 días se pueden devolver y retirar. La ley de partidos políticos da un plazo de 45 días una vez abierta la proclama por la Junta, que es la Junta que abre el 7 de julio. Y el 6 de octubre entonces ya es la primaria simultánea. Sí, pero Michelle se refiere a que cuando Danilo va a hablar, que tiene todavía hasta julio 7. Tiene hasta julio 7. Bueno. No hay que tienen que él dijo que era marzo. No, él no dijo que era marzo. Ya Michelle lo puso aquí. Leonel va a ser candidato de 12 partidos. Todo eso. Lo que queda en 2 meses o 3 meses. No, mira, con ese tema vi una publicación. No fui yo que lo dije, para que sepan. Peñaguaba. No soy yo que lo dije. No, pero Peñaguaba está diciendo que él que está hablando de los 12 partidos. Primero, Peñaguaba quiere que haya unidad en el PLD. Lo dijo y está puesto en el periódico de hoy. Él quiere unidad porque él ha sido aliado por los últimos 18 años al PLD, o 20 años. Pero él dice sí que Fernández cuenta con un grupo de partidos que podría apoyarlo a lo interno. Ya si Fernández decide otra cosa, pues verán qué hacer. Pero realmente lo que se quiere primero es la unidad, porque la unidad es la que garantiza el triunfo. Es cualquier discusión sobre esto. Yo creo que lo que hizo, por ejemplo, el profesor Juan Bosch con 65 años, con la cabeza ya llena en el 73, y fundar al PLD, eso es difícil que se pueda repetir, aunque en política decía el propio profesor Juan Bosch tenía más años que Leonel Fernández. Leonel tiene 64, creo. Sí, pero cuando él lo hizo, pero no creo que el expresidente vaya a ir del Partido de la Liberación Dominicana porque el PLD es el que ha garantizado que él haya sido una maquinaria política.
Es una maquinaria maquinaria electoral. política y Electoral. electoral, más que un partido político. Sí, así sí, mismo es. así es. Bueno, qué fuerte. Está bien. Bueno, Una diputado, máquina de gracias. hacer presidentes. Tráiganos los proyectos ahí. por No, novedad. nosotros estamos trabajando con otros proyectos que cuando también lo depositemos esperamos usar este escenario que hemos ¿Nos va a trabajado traer la durante primicia? 5 o 6 años. No, el área mía, las telecomunicaciones, he estado trabajando de hace alrededor de 6 años. Nosotros tenemos 30 años en ese sector. Sí. Esperamos presentarlos aquí en los próximos meses. Me gusta que usted haya estado en ese sector desde los 5 años. Tengo 50 años, Marcela, de edad. Yo no me lo quito porque le he dado mucha vida a los años. 32 en el PLD y 50 de edad. Lo que pasa es que entré muy joven a una de las principales empresas de telecomunicaciones del país en el 89. Okay. Y ya en el 87 yo empecé a estudiar ingeniería electrónica en computadoras y entré al área de telecomunicaciones. Es decir, que soy de las primeras promociones y académico también en diferentes universidades. Ese es un tema que... ¿Egresado de INTEC? De APEC, de la ingeniería, pero he hecho varias maestrías la primera promoción de ingeniero electrónico en computadoras de APEC. Impartí clase allá por 4 años, en la UAS también por 3 años, dentro de la empresa de telecomunicaciones por 4 años también como instructor de nuevas tecnologías. Y ya a nivel privado, del 2001 casi hasta el 2007 también estuvimos trabajando en la capacitación. Es decir, que hemos estado trabajando en ese sector desde el año 87 hasta la fecha, por eso son los años, Marcela, no es que es de los 5. Y ahora yo no soy millennial, y mi hija sí empezó desde temprano, que tú la ves que entra al celular, entra a la tablet, entra a YouTube, ya se crea su clave y tú te sorprendes. Es decir, en el 87 lo que había en Marcela era mainframe, no había computadoras personales, a lo que habían eran terminales para acceder a esos mainframe. Luego fue que vino la computadora personal con disque del floppy grande y el floppy pequeño. Y luego en el 95 fue que vino Windows, que fue la parte gráfica que revolucionó todo el tema de las aplicaciones y de los sistemas operativos. Pero en ese tiempo, Marcela, lo que estábamos era con sistemas adecuados a esa época. Lo que sí hay que limitar todavía, los data centers eran edificios donde realmente era una inmensidad tener un centro de datos, que ahora se reduce a un espacio de 15 metros por 15 metros, o lo más grande, 50 metros por 50 metros. Ahí tú tienes almacenado una cantidad de información que tú nunca ibas a pensar que en el año 87... Con el tema de los millennials y los menores de edad, lo que sí tenemos que controlar... Y la generación Z ahora son mayores. Sí, pero tenemos que controlar el tema del uso de Instagram y Twitter a los jóvenes menores de edad. Que lógicamente hay restricciones, pero parece que algunos padres irresponsables le ponen la edad, le cambian la edad a los niños menores para que agreguen... Para que tengan su cuenta. Sí, y en Facebook también lo hacen. Eso es un peligro. Sí. Facebook, Instagram y Pero Twitter. no es que le cambien la edad, es que eso lo ponen todo. Ellos mismos lo ponen. Ellos hacen, crear una cuenta. ¿Cuánto ellos te tienen? 28. Ajá. Se pone una edad mayor de la que tiene. Muy bien, pero entonces el papá, hola, tiene que estar encima para lo que se llama el control parental y el control de contenido. Porque no es un problema de y YouTube también, Terrero. Sí, YouTube también. Que en YouTube hay videos que llegan más potentes y más poderosos que Instagram o que Eso Twitter. no lo resuelve nadie. Ya aquí todos los muchachos tienen hasta 3 cuentas. Y Es un los problema papás llegamos es un y problema. están en una cuenta que dice que tienen hasta años menos de lo que tienen. Y cuando tú hacen así, tienen otra personalidad. Cuenta. Otro nickname. Totalmente. Otro nickname, como llaman pero hay ellos. que mandar el mensaje de valores, de que eso realmente es una falsificación que tú estás haciendo para poder Michelle ha pasado por eso. No, yo también. Monitoreando su cuenta y él tiene otro nickname con otro perfil y con otros datos. Con Yo tengo otra una cuenta aplicación. flaco. Gracias, diputado. Gracias a ustedes. Le damos las gracias al ingeniero Tobías Crespo, diputado del Distrito Nacional por el Partido de la Liberación Dominicana.